El 2 dice, no os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Que sepamos conquistar nuestros territorios, que sepamos afrontar nuestras penalidades, que sepamos saber y discernir qué paso tenemos que dar, porque como decía en Romanos 8, somos más que vencedores. Y digo, y el siguiente, que me gusta mucho, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué está diciendo aquí? Que tú vas a pensar de ti mismo conforme a la medida de fe que tengas. Lo digo en mensaje popular. Eso es lo que está diciendo ahí. Parece muy controversial, pero es la realidad. Cada uno va a pensar de sí mismo conforme a la medida de fe que tenga. Piense de cada uno de sí con cordura. No caminamos según el mundo, no caminamos según los pensamientos, no caminamos según las circunstancias de lo que nos pasa o nos deja de pasar. Caminamos conforme a la medida de fe que tenemos. En la lámpara, en la lumbrena, que es Cristo a nuestros pies, alumbrando nuestro camino. ¿Y cuál es nuestro camino? Pues mira, el de David era que acababa de morir un hijo y tenía que afrontar esa situación de alguna manera. ¿Qué hizo? Se vistió, se lavó, se peinó, ayudó y siguió adelante con su vida. ¿Con qué? ¿Con una penuria? No, con una realidad, la de confiar en la palabra de Dios. Y por eso Jesús era adorador, conforme al corazón de Dios. Por eso era una persona que entendía. Como decía en el Salmo 51 que os dije antes, en pecado he sido engendrado. Alguno yo escuché decir, no, es que la esposa de Urías no era otra, no sé qué, no sé de dónde se sacaron eso de la manga, eso es una mentira, eso no lo dice la Biblia. Él entendía el concepto que entendemos ahora ya como cristianos, que somos engendrados de pecado, que hay una naturaleza en nosotros humana, y hay una naturaleza espiritual que adquirimos y de la cual tenemos que ser gobernados. Y es esta naturaleza en la que creemos, en la que conquistamos, y en la que seguimos adelante de victoria en victoria. Aún pese a nuestras penalidades, porque tiene que estar marcada nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Es que cómo está marcada nuestra manera de pensar. Porque si no, siempre vivimos en la aflicción, siempre vivimos pensando en que las cosas del mundo nos afectan tanto que nos hunden. Y acaba uno diciendo, ¿y yo para qué confío en Dios? ¿Y yo para qué pienso de esto? ¿Y yo para qué habré creído? ¿Y yo para qué? Esa es la realidad. Dios transforma nuestra mente, transforma nuestra manera de pensar y transforma nuestra manera de ver las situaciones y las cosas. Y pasamos a ver desde una perspectiva espiritual y no desde una perspectiva circunstancial de que las cosas que nos suceden. Y a veces vemos a uno y dice, no, qué bendecido está, cuántas cosas aporta Dios a su vida. Y yo a mí, mira qué maltratado soy. Más de lo que pasó a David, no pasó a nadie. Y sin embargo decía, y tenía el único que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y sufrió todas las penalidades que te puedas imaginar. Todos los hijos murieron, todos le quisieron quitar el reino, la espada no dejó de estar sobre su cabeza. Todas estas cosas él las sufrió. Su otra hija Tamar, que era la única que tenía, la viola el hermano. Una serie de situaciones tremendas. Pagó el precio por su pecado, pagó. Pero Dios no quería tanto esa cosa. Yo creo que lo que más quería era transformar su manera de ver y su manera de pensar. Y vemos aquí cómo era una persona súper espiritual. Muere el hijo, se mete en cilicio, se mete en ayuno, se mete en circunstancia con Dios diciendo, Dios salva a mi hijo, perdona mi pecado. Y dice, tu pecado es perdonado, no te mataré. Viene diciendo en un versículo, pero tu hijo morirá. Y sufre esa situación. Y la sufre hasta el último momento, hasta que el hijo muere. Pero ¿qué pasa cuando el hijo muere? Adelante, se acabó. Ya no hay luto, ya no hay penuria, ya no hay nada. Esta situación ya está en manos de Dios. Ahora mismo yo tiro mi batalla, tiro para adelante, tiro con otra posición mental, tiro con otra situación en mi cabeza. Hasta aquí he peleado, correcto, honesto, honrado, bíblico, sí, todo eso. Pero a partir de aquí se acabó. Ahora entramos en otra historia, entramos en otra dimensión, en la dimensión espiritual. No podemos andar en nuestra dimensión carnal siempre, arrastrando. Ay, ¿por qué murió mi padre? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi espíritu? Que es el que muere al final. Porque es la realidad de la palabra nos quiere instruir en esto, para hacernos guerreros, para hacernos valientes, para hacernos hombres de conquista, para que podamos entrar en la tierra prometida. Después de mucha penuria, sí, como el pueblo de Israel, 40 años dando vueltas por el desierto, una travesía que se hacía en 12 días, creo. ¿Por qué? Porque tenían que ser preparados para una situación específica, tenían que ser preparados para una cosa concreta, y era la de poder entrar a la tierra del Jordán. Hay un versículo, a ver si lo veo.
5.1 debe ser de Josué, será. A ver, Josué 5.1, ¿qué dice? Creo que no es eso. Os estoy haciendo una mezcla aquí, ¿la estáis entendiendo? Sí. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, al occidente, ¿es eso? Sí. Y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel. Hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Fíjate la última parte. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento de ellos delante de los hijos de Israel. Cuando fueron los espías, que decían, somos como langostas, nos van a comer, vamos a llegar a la tierra que están los filiseos y que está toda esta gente y los amorreos y los otros y nos van a matar. ¿Cómo nos manda Dios allí? Y ahí fijaos lo que dice, en el 5. ¿Por qué? Porque ya habían entrado en el terreno de conquista, ya habían entrado en la movida espiritual de saber que eso les pertenecía, que el reinado, que la gloria, que la herencia de Dios en Cristo es nuestra. No podemos andar mendigando situaciones. Dios controla todas las cosas, pero nuestra herencia es nuestra. Somos coherederos con Cristo de lo que Él quiere para nosotros. Ya hablamos de esto el otro día, de la justificación y de la justicia que tenemos en esto. Nosotros caminamos conforme a lo que Dios puso en nosotros. Y ellos estaban caminando bajo esta historia. Dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, todos estos, en principio ellos les tenían miedo. Cuando los espías fueron a ver la tierra, fijaos todo el informe que le dieron a Josué, un informe malísimo, un informe todo nefasto. Dice, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento de ellos delante de los hijos de Israel. Eso fue lo que pensaron ellos, fijaos. Pero, ¿qué pasa? La actitud de los hijos de Israel era de crecer, era de madurar, era de decir, mira, tanto que pensaban, ¿qué pensarían ahora esos 10 espías que menos Josué y Caleb dijeron ese informe tan negativo? Mira, estábamos preocupados de una situación y al final, mira tú, ellos se enteran de que cruzamos el Jordán, de que Dios está con nosotros, de que conquistamos esta tierra y ahora tienen miedo, son los primeros que se van. Y la tierra fue puesta en sus manos, la situación de tu corazón es puesta en tu mano. ¿Por qué? Porque has creído. Y ya los filisteos, los amorreos, ya no tienen poder sobre tu vida. Ya tus decepciones, ya tus problemas con tu marido, ya tus problemas con tus hijos, ya tus problemas con tu esposa, ya no tienen ese poder. ¿Por qué? Porque has sido vencido por el poder de tu fe y de tu experiencia espiritual y de tu vida espiritual. Y eso se queda ya a un lado. Y tú entras en otra dimensión, entras en una línea diferente, entras en una manera de pensar distinta. ¿Y qué pasa? Que vas de victoria en victoria. Y aunque sí hay problemas, tu manera de pensar no se ve afectada porque sabes en quién confías. Mi lumbrera es a mis pies tu palabra. Y la palabra es para esto, para hacernos crecer, para hacernos madurar, para hacernos entender el Dios de poder que tenemos en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y el poder hacer ese ejercicio de profesión de fe, de conquista. Cuando hablaba ya cuando dije antes de Génesis Dios a Adán ya le dijo, sojuzga la tierra, ponle nombre a los animales, ya le dio un principio de autoridad, ya de conquista. Él ya tenía, era ¿cómo decirlo? Era el gestionador, era el hacedor, era el que podía mover cualquier cosa en toda la tierra. De él eran los principios, de él era todo, de él todo iba a ser sojuzgado por él. ¿Qué ocurre? El pecado lo nubla, el pecado lo estorba, el pecado roba todo eso y le es quitada la autoridad. Las llaves del reino le son integradas a Satanás por culpa de su pecado. Y Satanás empieza a inmiscuirse y a doblegar la voluntad del hombre, que tenía que ser esta, pero no era. No era porque había sido robada y usurpada por culpa del poder del pecado, que te condena, que te hunde, que te frustra. Y es robada. ¿Pero qué pasa? Luego vuelve en Cristo. ¿Pero qué ocurre entre los que están con Cristo y los que están antes? Pues tenemos el caso de David, que tenía una mentalidad también de conquista, como de Josué. Y sabía diferenciar en su naturaleza carnal y su naturaleza espiritual. Y sabía diferenciar cuando él estaba hundido, pero de cuando él confiaba en Dios, como pasaba con Josué. Y con otros muchos. Yo cojo estos dos porque, bueno, son los que más me gustan. Pero en realidad pasa así.
Y David era un hombre que ejerció los ministerios del Antiguo Testamento. Había sido rey, había sido profeta y había sido sacerdote. El Antiguo Testamento tiene 3 ministerios, el Nuevo Testamento tiene 5. Pero los antiguos eran profeta, rey y sacerdote. Y él ejercía los 3 y sabía de los 3. ¿Qué quiere decir? Sacerdote era sacrificador. Profeta sabía cuál era la palabra de Dios y cuál era la palabra de su carne. Y sabía ir más allá de la palabra de su carne para conquistar la palabra de Dios y para ponerla por obra. Y era rey, tenía el gobierno sobre todas las cosas. Y bajo esta, y el gobierno lo puedes ejercer como tú quieras ejercerlo. El hombre pagano ejerce gobierno sobre la subjugación de la tierra, estropeándola, maltratándola, talando los árboles de más, quitándole el oro, quitándole la plata, quitándole todo para su propio provecho. Pero sigue sojuzgándola. Eso no fue condenado, eso no fue así. Pero en nuestras vidas pasa lo mismo. Nosotros tenemos el poder de cómo actuar en las situaciones y cómo... Nosotros tenemos la capacidad de la respuesta. Las situaciones vienen a nuestros corazones, vienen a nuestras vidas, los problemas surgen, pero nosotros tenemos la capacidad de decidir cómo afrontarlos y cómo vivirlos, y cuál va a ser nuestra capacidad de respuesta. Y eso lo tenemos que tener claro en el asunto de Apocalipsis, cuando dice, lumbrera es a mis pies tu palabra, y luz a mi camino. Esa es la realidad, nuestra manera de caminar, nuestra manera de confrontar, nuestra manera de ver el problema, nuestra manera de llevar nuestra mente a un paso más allá del que nuestra naturaleza carnal quiere. Nuestra naturaleza humana se frustra, se cae, se viene abajo, no es capaz de levantarse, no es capaz de estar bien. Pero cuando la naturaleza espiritual empieza a sumergir, la otra queda caída. ¿Y cuántas veces vamos a una reunión y entramos y venimos fundidos y se tocan 4 alabanzas y estamos ya, que parece que nuestro pensamiento ya es otro? Nuestra manera de pensar es otra, nuestra forma es otra, ya nos vamos gozosos, ya no es el problema tan grande como pensábamos. A mí eso me pasaba antes cuando era nuevo, ahora me pasa menos en realidad, porque, a ver, en mi corazón, aunque sé mis frustraciones y sé mis debilidades, mi corazón desea entrar en la alabanza, desea entrar en la adoración, desea entrar en la presencia. Ahora a veces lo consigo, a veces no lo consigo, pero da igual, porque mi corazón es ese. Cuando era nuevo, no. Cuando era un neófito, no. Yo iba allí de prestado, me llegaba a la reunión, me ponía así y digo, bueno, a ver si hoy Dios viene a mi vida y se manifiesta y todo es una maravilla. Y pasaba. Pero mi condición era otra, era la de estar esperando, como Moisés, a que el fuego viniera, a que el maná viniera, a que el agua viniera. Pero no podemos estar siempre en esta situación, tenemos que madurar y crecer. Y tenemos que ser hombres de conquista. Y venir a la reunión y decir, no, hoy voy yo a poner de mi parte y hoy voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y soy un adorador y salgo y vengo y conquisto. Y rompo con las estructuras mentales que tengo. Y rompo con la forma de pensar que tengo. Y entro en una dimensión diferente. Y una vez que entras no lo quieres soltar. Porque ya no depende tanto de Dios, ya depende más de ti. Y ya no eres tan dependiente de lo que Dios pueda hacer en tu corazón, sino que ya dependes de tu capacidad y de tu voluntad para entrar ahí, para meterte tú en la presencia de Dios, como esta gente, como estos hombres, y a tomar las decisiones correctas conforme al plano espiritual que debe de gobernar nuestras vidas. Y ya no ser más, todos tenemos mente carnal y mente espiritual. Cuando nos sale de pronto nos sale la carnal, eso es así. Pero tenemos que empezar a crecer y a ver cómo nuestra mente carnal es más pequeña y nuestra mente espiritual es mayor. Y seguir en ese camino. No podemos estar, un día estoy aquí en la carne, otro día estoy aquí, que también sucede, pero tenemos que guiar la luz para que esto no suceda, para que nuestra mente espiritual sea mayor y para que nuestra mente carnal sea sujeta a la espiritual. ¿Me estáis siguiendo, no? Sí. Está fácil, ¿no? Sí. A ver. Vamos a coger Josué, porque ya vamos un poco temprano. Mira, el 1:11. Porque si no yo hablo. Bueno, sabéis todas las calamidades que pasa al pueblo de Israel. Bueno, primero vamos a una cosa anterior. Mira, en el versículo 7, que lo conocéis de sobra, el 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ahí vemos algo. No da la ley por abolida, la da por cumplida. Cumple todo lo que hizo Moisés. Ahora, solo cambia una premisa. Aquí, en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Eso nunca se lo dijo a Moisés. A Moisés siempre le estuvo diciendo, espera, ¿quieres el maná? Dale a la roca. El agua, ¿quieres dar a la roca? ¿Quieres el maná? Espera por la mañana y te vendrá el maná. ¿Quieres moverte del campamento? Espérate que la nube se mueva. Aquí viene un concepto diferente. Aquí viene un mover diferente. Dice, Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y esto sigue visible y legislable hasta el día de hoy. Lo que pasa es que aquí Josué lo estaba haciendo bajo la perspectiva de la promesa. Nosotros lo hacemos desde la perspectiva de la promesa ya cumplida, que es en Cristo. Entonces, en el versículo 1:11, pasa por medio del campamento y manda al pueblo diciendo, preparaos comida porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Lo que os dije antes, la ley de la planta de los pies. Primero, párate, como se paró David cuando murió su hijo. Primero, nos paramos, miramos la situación, esperamos en Dios, nos arropamos de esa situación de tranquilidad. Segundo, Josué 3:16. Bueno, mejor el 8, 3:8. ¿Me pongo locos? No. Es que aquí tengo una cosa apuntada y aquí tengo subrayada. Pero bueno, vale igual. Dice, manda a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Vuelvo a deciros un poco lo de antes. Parar, pararéis en el Jordán. Y un poco más adelante, en el 11, he aquí el arca del pacto del Señor y toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. El 13, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Las plantas de los pies, la ley de la planta de los pies. Párate, pasa. Una vez que empiezan los sacerdotes hoy como dice en Primera de Pedro, todos sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, somos sacerdotes, somos sacrificantes y somos sacrificadores. Aunque tenemos el sumo sacerdote que es Cristo, pero nosotros somos sacerdotes. Entonces, ¿qué ocurre? Que las plantas de nuestros pies tienen permiso de autoridad para hacer cosas, para conquistar. ¿Vale? Entonces, en el 16, las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Saretán, y las que descendían del mar de Araba al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección a Jericó. Párate, pasa. Vemos que el pueblo está pasando. Y luego, en el Josué 4:8, un poquito más adelante, y los hijos de Israel hicieron así como Josué les mandó, tomaron 12 piedras de medio del Jordán, como Jehová les había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las llevaron allí. Ya pisaron el lugar nuevo, ya pisaron la zona nueva, ya montaron allí una estructura conforme hacían los antiguos, que ponían una piedra por cada uno de la tribu y allí se aposentaban, allí determinaban, y eso quedará perpetuo durante todas las naciones, porque un poco más adelante dice, cuando os pregunten, no sé dónde está eso, sí, en el 6,
¿Qué significan estas piedras? ¿No ves? Para que sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? Les respondieron que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Hay un establecimiento, hay un orden en las cosas que es un orden físico, pero también es un orden espiritual a la hora de establecerse, a la hora de conquistar. Cuando conquistamos un terreno, cuando nuestros pies